Buenas tardes, muchachos. Patricia, ¿qué tal? Julio, Diego, Gabriela, Marco, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, pues a todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy día 30 de mayo. Mañana hay un simulacro, por cierto, del sismo. No sé a qué hora va a ser, pero habrá que estar atentos y practicar las instrucciones. Bueno, vamos a hablar en esta clase de la era del guano, pero antes de pasar a ese tema voy a terminar los puntos de la política económica de la posindependencia, las primeras políticas económicas del Perú. Entonces voy a compartir pantalla y llamar el PPT de esta sesión. Me explicaron los profesores de psicología que no pudieron entrar la vez pasada a la clase porque no están matriculados en el curso y aunque yo les compartí el link, no pudieron entrar. Que tengo que hacerlo compartiéndole el link desde acá mismo, cuando haya llegado el momento. Ya les he explicado que el problema es que me acuerde de hacerlo. Así que les voy a pedir a ustedes, muchachos, ayuda. Cuando sea las 3:30 de la tarde, me pasan un mensaje por el chat recordándome que los psicólogos quieren ingresar y les van a explicar el estudio que están haciendo y les van a aplicar una encuesta, ¿no? Entonces, para eso hay que compartir ese link, que dicho sea de paso, no veo cómo se les comparte desde acá. Pero bueno, me dijeron que había un puntito, que no lo veo, pero en fin, ya lo buscaré en ese momento. Bueno, vamos a tocar los siguientes puntos. Primero, como les dije, hablaremos de la política monetaria y financiera de la postindependencia. Después de la política de comercio exterior, también después de la independencia. Con eso cerramos el capítulo de las políticas económicas de la República inicial. Y pasamos a hablar propiamente de la era del guano. Precisamente acá he puesto una fotografía, que creo que es la fotografía que puse en el sílabo, ¿no? En el que se ve unos barcos que vienen a recoger el guano. Fíjense la congestión que había, ¿no? Como si fuera pues una congestión de tráfico. Todos estos barcos están aquí en la bahía de Chincha. Justamente esto que está acá es una colina de puro guano, ¿no? Y estos son yacimientos de guano. Estos barcos han venido entonces a recoger el guano de las islas de Chincha. Observen que son veleros. Todos tienen sus mástiles para las velas. Esta foto es de 1862, me parece. Ya había barcos de vapor en esa época, pero parece que los que venían a transportar el guano eran sobre todo veleros. Y acá es una fotografía en la cual de este mismo promontorio que se ve acá, o sea, de este de acá, aquí está como en aproximado, ¿no? O sea, es una foto ya de cerca. Y se puede ver a los trabajadores con carretillas que están recogiendo el guano. Bueno, entonces después de los primeros dos puntos pasaremos a hablar propiamente de la era del guano, comenzando con un retrato de cómo estaba la economía un cuarto de siglo después de la independencia. Haré una introducción a la era del guano, qué preguntas nos plantea, cómo se comenzó a explotar el guano, el modelo de la consignación se refiere a eso, y el contrato Dreyfus fue justamente un contrato de consignación. Luego pasaré a hablar de qué consecuencias trajo el guano para la economía del Estado.
Y luego haremos lo mismo para la economía civil, pero eso probablemente sea ya en la clase del próximo miércoles. Entonces, comienzo primero terminando el capítulo sobre políticas económicas que el Perú aplicó después de la independencia. En la clase pasada hablamos de la política fiscal, que yo le dije que consistió en una política de alivio fiscal. También le he llamado en algún otro trabajo de descompresión fiscal. Justamente a raíz de esa política, este es el cuadro o la gráfica de ingresos fiscales del Perú, precisamente un cuarto de siglo después de la independencia, o sea, en 1846. De una recaudación total de 6.100.000 pesos. Vemos que el rubro más importante son los derechos de importación, o sea, los derechos de aduana, ¿no? Es el rubro más importante de recaudación. Le siguen las contribuciones directas, entre las cuales la estrella principal era el tributo indígena. Por eso es que suele decirse que los derechos de aduana más el tributo indígena componían algo así como 3/4 de los ingresos del Estado, ¿no? Lo que seguía luego eran los ramos ajenos, pero como su nombre indica, ramos ajenos, no podía, el Estado recaudaba esos ingresos, pero no podía disponer de ellos porque no le pertenecían, sino que pertenecían a organizaciones como la iglesia, sobre todo. Por ejemplo, el diezmo era un impuesto que gravaba a los agricultores con el 10% de su cosecha, o la primera cría del ganado, que se le llamaba la primicia. Por eso decía diezmos y primicias. Pero era un impuesto que pertenecía a la iglesia. Sin embargo, el Estado lo recaudaba y se quedaba con un noveno, como comisión. Pero todo el resto tenía que ser entregado a la iglesia. Por eso es que se le llamaba ramos ajenos. Entonces, esto nos da una idea de cómo era la estructura de ingresos fiscales después de la independencia. Los rubros más importantes, repito, los derechos de aduana, que eran impuestos a la importación principalmente, y el tributo indígena. Lo cobrado por años previos solía ser sobre todo por tributo indígena, ¿no? O sea que en verdad casi debería sumarse con esto y esto crecería hasta casi igualar a los derechos de aduana. Aquí ya hay un poquito de guano, fíjense, el guano ya para 1846 ya está significando algunos ingresos. Bueno, pero vamos a hablar ahora de la política monetaria. Pasamos entonces monetaria y financiera. El régimen colonial había dejado una moneda de plata de 9 décimos, de 27 gramos o una onza, y que, como digo acá, era aceptada mundialmente. Las monedas españolas circulaban por todo el mundo en la medida en que eran pues de buena ley, no eran monedas de plata y tenían una especie de respaldo, digámoslo así, del Estado español. Lo que hizo inicialmente el Estado peruano fue mantener esta moneda y se quiso introducir la moneda de papel, pero ya le dije que este intento fracasó, entonces se volvió a la moneda española, únicamente se cambió el sello. Se cambió el sello del rey por el escudo peruano y se cambió el busto del rey por una representación de la patria. A la República Peruana se la representó por esta señora que está vestida con trajes como de la antigüedad, ¿no? A esto le conocían como una vestal. Las vestales eran como las sacerdotisas de la República Romana y durante mucho tiempo la simbología de la Revolución Francesa dominó la simbología de todas las repúblicas. Y por eso es que aparece aquí el gorro frigio, la lanza, el escudo, como de la República Romana. Ya les digo que nos copiamos esa simbología. Entonces la patria quedó representada por una vestal, una especie de sacerdotisa, digamos, de la patria.
Todas las monedas del siglo XIX tendrían un símbolo parecido, sino que se pasó a que la vestal va a estar sentada en una especie de trono. Ya vamos a ver en otras monedas, y sobre todo cuando vayamos al Museo Numismático en el centro de Lima. Ya sus jefes de práctica les habrán hablado que vamos a visitar el Museo Numismático dentro de unas semanas. Bueno, se optó por mantener esta moneda, pero con una pequeña devaluación. En vez de 27 gramos y pico, que es lo que pesa una onza, se cambió a 25 gramos, o sea, se redujo como en 10% el peso de la moneda. Y la ley, que era de 903 milésimos, se redondeó a 900. O sea que eso implicó, ya les digo, una pequeña devaluación. El problema que comenzó a tener el Perú es que la balanza comercial pasó a ser deficitaria por la crisis de la minería. Entonces, el Perú exportaba plata, pero ya no tanto como en la época del virreinato, porque por diversas razones. Antes, como les dije, España nos ayudaba a exportar la plata hasta Europa. Ahora ya no teníamos esa ayuda. Y la competencia mexicana era fuerte, por lo cual la propia minería comenzó a entrar en un periodo de crisis, ya no había mita, era difícil encontrar trabajadores, no había inversionistas que quieran invertir en minería por la propia inestabilidad política que había. Entonces la producción minera se redujo. Pero el Perú tenía importaciones que no podía dejar de hacer. Por ejemplo, papel, maquinaria, herramientas de fierro que no producíamos. De manera que las importaciones no bajaron como bajaron las exportaciones. En consecuencia, pasamos a tener una balanza comercial deficitaria. ¿Qué ocurría entonces? Que el déficit de la balanza comercial era saldado con monedas. O sea, los comerciantes venían, los comerciantes ingleses, europeos, venían, traían productos importados que vendían a cambio de monedas de plata. Y se las llevaban, o sea, no tenían como hoy día que cambiarlas por dólares, digamos, porque en esa época las monedas de plata eran el dólar del mundo, circulaban por todo el mundo como si fueran divisas. Entonces, varios años de déficit en la balanza comercial disminuían la masa monetaria significativamente, porque los comerciantes extranjeros se llevaban las monedas para poder pues pagar a sus proveedores de los bienes importados. De esta manera, el Perú se iba quedando sin masa monetaria y en consecuencia la economía comenzaba a colapsar. Venía la deflación, ¿no? La caída de los precios y los productores ya no querían producir productos que costaban cada vez menos. Para enfrentar este mal es que se utilizó el recurso de la moneda feble. Una decisión muy discutible y que probablemente sea una de las causas de nuestros males en el siglo XIX, pero que yo tampoco la critico del todo, porque entiendo que la moneda feble vino a llenar una necesidad, que era la de contar con una moneda que, sirviendo para las transacciones mercantiles, no se la llevaran los comerciantes extranjeros. La primera emisión de moneda feble en realidad la hizo Bolivia en 1830, y a través de la frontera con Puno comenzó a pasar al Perú. En 1836, Perú y Bolivia se unieron en el proyecto llamado Confederación Peruano-Boliviana, que duró 3 años hasta 1839. En ese año se deshizo la Confederación. Y durante ese trienio, el Perú también comenzó a emitir moneda feble, en una serie de casas de moneda provinciales especialmente. Después de la independencia, no solamente estaba la Casa de Moneda de Lima, sino que también estaba la del Cusco, que el virrey La Serna había creado en el Cusco cuando el Cusco se convirtió en la capital del virreinato entre 1821 y 24. En Cerro de Pasco también se abrió una casa de moneda.
y también en Arequipa por breves años. Entonces teníamos varias casas de moneda, ¿no? En Lima, en Cusco, en Cerro de Pasco. Y estas casas de moneda provinciales básicamente emitían moneda feble. Subrayo esto porque los historiadores peruanos a veces parece que consideraran que solamente Bolivia emitía la moneda feble y que los bolivianos fueron los causantes de la inundación de moneda feble que hubo en la economía. No es así, ¿no? También el Perú emitió moneda feble. ¿Y por qué lo hacía? Ya les dije, para que la economía interna tuviera una moneda que sirviera para el comercio local y que los extranjeros no se la llevasen. En verdad, desde entonces es que tenemos un régimen monetario como el que tenemos hasta el día de hoy. Hoy en día en el Perú, en buena cuenta, tenemos dos monedas, el sol y el dólar. Ustedes se darán cuenta que hay muchas transacciones que se pagan con dólares o se cotizan en dólares en el Perú. La compra-venta de viviendas, los automóviles, algunos alquileres, pasajes de avión, en fin. Hay varios bienes que se cotizan en dólares y otros en soles. Bueno, ese régimen bimonetario, podríamos decir, se instauró en esta época de la que les estoy hablando. Teníamos la moneda feble, el peso feble y el peso firme, digamos, el peso duro, que le llamaban así, pesos duros o pesos firmes o pesos fuertes también, ¿no? El problema era en ese momento que las dos monedas eran iguales. Hoy en día, por ejemplo, unos son soles y otros son dólares, y hay una relación de cambio entre las dos. Pero en aquel tiempo, las dos monedas se llamaban igualitas y es más, eran físicamente iguales. La única distinción era que una tenía 9 décimos de plata y la otra tenía solamente 6,5, más o menos. O sea, bastante menos plata que lo legal. Los comerciantes las reconocían por el sonido al caer al suelo. Cuando la moneda caía al suelo, el suelo generalmente era de piedra, ¿no? Y entonces el sonido de la moneda de plata de 9 décimos era diferente al de la moneda de plata de 6,5 décimos. Desde ese entonces quedó la costumbre que ya ustedes no habrán visto de alguna gente de tirar la moneda al piso para ver cómo suena. Entonces ahí se daban cuenta si era buena ley o baja ley, ¿no? Bueno, fue una buena decisión la moneda feble. Ya les digo, muchachos, y muchachas, ¿no? Es una de las decisiones más controvertidas porque, por un lado, resolvió el problema de tener una moneda para las transacciones internas y otra para el comercio internacional. Pero, por otro lado, creó una especie de barrera de dos economías. Por ejemplo, ¿cómo se le pagaba a los trabajadores? Pues en moneda feble, naturalmente, como nos pagan a nosotros, por ejemplo, ¿no? En soles, ¿no? Ahora, los trabajadores de las minas o de las haciendas o de las ciudades que cobraban en moneda feble, ¿podían con esa moneda comprar bienes importados? No, porque el comerciante que traía, por ejemplo, lámparas de fierro, lámparas de aceite de ballena, maquinaria, papel, libros, productos importados en general, vino, champán, ropa europea, ¿no? Calzado italiano, casi inglés, pianos, etcétera, no vendían a cambio de moneda feble. Cuando tú le pagabas, tiraban la moneda al suelo a ver cómo sonaba y solo aceptaban la moneda fuerte. Entonces, había ese régimen diferenciado y mucho engaño. Por ejemplo, si un hacendado en Puno, pongámonos, quería vender sus tierras, probablemente un comerciante avieso se las compraba, pero le pagaba con moneda feble. Y quizás el hacendado no se daba cuenta, porque mucha gente en el interior no sabía que había esta existencia de dos monedas. Como las dos eran iguales, pensaban que valían lo mismo. A ver, Kevin Jaime, ¿cuál es tu pregunta? Profesor, una pregunta. Buenas tardes. ¿Por qué lanzaban las monedas al suelo si se supone que tenían atrás un escudo, el escudo de Es que armas de Perú? las dos tenían el escudo. O
O sea, tanto la feble como la fuerte. O sea, claro, tú estás pensando que el Estado peruano sacaba solo moneda feble y las únicas monedas fuertes eran las de la época española. Pero Ajá. no, también el Estado peruano sacaba moneda fuerte. O sea, el Ah, Estado peruano sacaba las dos monedas, la fuerte y la feble. Y a las dos las hacía igualitas. Esa era la trampa, porque a mí me parece que en buena cuenta era como una estafa al público. Eh, Quizás, por ejemplo, estas siglas que aquí dice, creo que dice JM, esas podían ser diferentes, pero ¿quién se fijaba pues en eso? Ahora, lo que tú dices es cierto en el sentido de que los comerciantes extranjeros, por ejemplo, preferían aceptar la moneda española, o sea, la de la época española, que no desapareció de la circulación, ¿no? Digamos, todavía se seguía pagando con moneda de la época española y la gente no le hacía feo, al contrario, la prefería, ¿no? Porque con seguridad esa moneda sí era fuerte, era de 9 décimos, ¿no? Bueno, ya le dije entonces que esta coexistencia y similaridad entre las dos monedas se prestaba a engaños, a fraudes y a crear un régimen que aisló a los campesinos de los productos importados. Entonces la gente que cobraba en moneda feble no podía comprar bienes importados. Claro, hoy en día hay digamos, casas de cambio, ¿no? Pero en aquel entonces no existían esas casas de cambio y era muy difícil para un campesino conseguir cambiar su moneda feble por moneda fuerte. A ver, aquí en el chat creo que tengo más comentarios. Ah, no, son ya agradecimientos. Ok. Bueno, el Perú quiso combatir la moneda feble más adelante. O sea, en un momento dado se dio cuenta de que los perjuicios podían ser mayores que los beneficios. Y cuando tuvimos ya el apogeo del guano, ya no tuvimos el problema del déficit en la balanza comercial. Ahora nuestras exportaciones sí estaban en alza y le ganaban a las importaciones. Entonces no deberíamos tener el problema de la moneda feble o podíamos prescindir de la moneda feble, pero ya fue muy difícil deshacerse de ella, porque a los comerciantes que comerciaban con los indios les convenía la moneda feble porque podían engañar a los indios o a la gente que no estaba muy enterada, no solamente indios, ¿no? Un mestizo, digamos, también podía ser engañado con este mecanismo. Y el Estado boliviano siguió sacando moneda feble y a través de la frontera ahí sí que pasaba al Perú. Y no solamente al Perú, también Argentina, Chile. Por eso es que un historiador boliviano, Antonio Mitre, le llamó a Bolivia el monedero de los Andes, porque ellos en buena cuenta surtían como de una moneda menuda, como un sencillo, a todas las economías sudamericanas. Y ya les digo, varios países, no solamente el Perú, también sacaron su propia moneda feble. Así que no nos hagamos los inocentes en eso. La moneda feble va a continuar en el Perú prácticamente hasta 1900. O sea, no pudimos deshacernos de la moneda feble fácilmente. Bueno, en cuanto a política financiera, eh, ya lo han leído ustedes en Quirós, el Estado republicano optó por repudiar la deuda del Estado colonial, lo que fue una mala decisión, nos dice Quirós, porque creó una desconfianza en el Estado, porque entonces la gente ya no le quería prestar dinero al Estado, porque decían, mañana ya no estás tú, sino otro gobernante y va a repudiar la deuda del anterior gobernante. Así como tú has dicho que la deuda que contrató el virrey, tú ya no la reconoces, mañana va a venir otro y que va a decir la deuda que contrató San Martín o La Mar o Regoso, como se llame, y ya no vale, solo vale la deuda nueva, la que nosotros vamos a contratar. Obviamente con una política de este tipo se crea una gran desconfianza en el Estado y nadie va a querer comprar bonos del Tesoro, bonos del Estado. Justamente ante esta situación, el Estado de San Martín tuvo que contratar deuda en el extranjero y contratamos deuda en el mercado de Londres en 1822 y 1825.
incluso antes de la batalla de Ayacucho. O sea que la República nació con una deuda externa importante, ¿eh? Porque esta deuda externa sumó casi 2 millones de libras esterlinas. Los ingresos del Estado peruano, los ingresos fiscales en un año eran en esa época más o menos de 4 millones de pesos, que era como 800.000 libras esterlinas. O sea, los ingresos fiscales no llegaban siquiera a 1 millón de libras esterlinas, pero el Perú se endeudó por 2 millones de libras esterlinas. Naturalmente, lo que ocurrió fue que no pudimos pagar la deuda. Y desde 1826, el Estado peruano incumplió el servicio de la deuda, lo que técnicamente se llama un default. Claro, estábamos nerviosos al comienzo. ¿Qué podía pasar si un país no pagaba su deuda externa? A ver, ¿qué podía pasar? Estábamos, ya les digo, a la espera de los acontecimientos. Algunos, los pesimistas, decían que Inglaterra nos iba a invadir, porque los acreedores de la deuda eran ingleses e iban a presionar a su gobierno para que venga a cobrarnos la deuda, de manera que nos arriesgábamos a una invasión inglesa. ¿Y quién le iba a hacer frente a los ingleses? Bueno, eran como los líderes del mundo. Sin embargo, no vino ninguna flota inglesa. Lo que ocurrió fue que tampoco vino ninguna inversión inglesa. Y el comercio europeo en general se alejó un poco. Es decir, el castigo por no pagar la deuda externa no fue una invasión en este caso. En otros casos latinoamericanos sí lo fue. Hubo países latinoamericanos como Venezuela, México, por ejemplo, que sí fueron invadidos por países europeos cuando no cumplieron con pagar su deuda externa. Pero el Perú estaba muy lejos, ¿no? Estaba a la espalda de Europa y quizás fue por esa razón que no nos invadieron y en consecuencia digamos, lo único que pasó, lo único entre comillas, porque a mí me parece grave, pero quizás no pareció tanto en ese momento, fue que no hubo inversión británica para empezar, pero tampoco de otros países europeos. Porque en general, cuando un país incumple con el pago de su deuda externa, transmite una sensación de inestabilidad, de incumplimiento generalizado. Y entonces los inversionistas particulares dudan mucho de invertir en ese país, porque dicen, así como su gobierno no cumple con pagar su deuda, seguramente la gente que vive en el país tampoco cumple, ¿no? Es como contagioso esa actitud de que no pago a ver qué me pasa. Y en consecuencia, el Perú quedó en una situación de aislamiento económico y comercial y financiero, que a mí me parece explica en gran parte por qué nos fue económicamente tan mal en ese primer cuarto de siglo. Se tomó una serie de decisiones desastrosas, creo equivocadas. Empezamos, digamos, la vida republicana con el pie izquierdo, y recién con el apogeo del guano las cosas van a cambiar un poco. Pero hubo que esperar como 25 años para que empiece el apogeo del guano. Cuando las exportaciones de guano comenzaron, en 1845-46, una de las primeras cosas que hicieron los europeos fue decir, bueno, ahora sí puedes pagar, ¿no? Antes decías que no tenías para pagar, pero ahora que estás cobrando por el guano, ahora sí puedes pagar. Entonces, o pagas o te embargamos el guano. Y el Perú, bueno, tuvo que allanarse a pagar. Y así en 1849-50 se hizo un arreglo con los acreedores para pagar la deuda externa que se había quedado pendiente desde 1826. Bueno, eso es lo que les puedo decir en cuanto a la política monetaria. Vamos a pasar ahora a ver qué pasa con la política comercial. Para esto dejo de compartir pantalla otra vez. A ver, perdonen. Tengo que cerrar esto y volver a compartir. Aquí estamos. Ponemos esto por abajito
Vamos a pasar ahora a hablar de la política de comercio exterior. Aquí el gran debate era si el Perú se iba a alinear con el libre comercio que predicaban los británicos o nos íbamos a inclinar por el proteccionismo, que era una doctrina que más bien abrazaban los Estados Unidos, por ejemplo. Se supone que si te inclinas por el libre comercio, vas a poner bajos aranceles y vas a permitir que haya comercio libremente entre la economía peruana y las economías del mundo. Si te inclinas por el proteccionismo, vas a poner elevados derechos aduaneros, que le llaman aranceles, o sea, fuertes aranceles, fuertes impuestos a la importación o a la exportación. Como el Estado peruano vivía básicamente de las aduanas, ya han visto ustedes la gráfica que les puse antes, el principal rubro de ingreso eran los derechos de aduana, entonces se optó por poner derechos de aduana fiscalistas. ¿Cuál es el derecho de aduana fiscalista? El arancel fiscalista. Es aquel que no se propone ni dar libertad al comercio, ni proteger a los industriales de la casa. ¿Qué es lo que se propone? Que el Estado tenga los mayores ingresos posibles. Entonces, el arancel librecambista es el arancel bajito, de solamente 5%, por ejemplo, que facilita el comercio. El arancel proteccionista es el arancel elevado, por ejemplo, de 30%, que pone barreras al ingreso de productos extranjeros. ¿Y el arancel fiscalista cuál será? Se preguntarán ustedes. Pues les respondo, el arancel fiscalista es aquel que le da al Estado la máxima recaudación. Ahora, ¿cómo creen ustedes que el arancel fiscalista va a ser? ¿Bajito o elevado? A ver, les planteo esa pregunta. Aquí en el chat, a ver, creo que alguien me ha respondido. Ah, no. Entonces les planteo la pregunta, muchachos. A ver quién quiere responder. ¿Cómo creen que será el arancel fiscalista? Intermedio, dice Patricia Mendoza. Ya, esa es una opción, que es el arancel intermedio, o sea que ni 5% ni 30%, sino como quien dijera 15%. Aquí Kevin Jaime nos dice depende. ¿De qué? ¿De qué depende, Jaime? A ver, ¿cuál es tu respuesta? Yo creo que depende de si un bien era inelástico o elástico. Si era elástico, por ejemplo, no tiene mayor intercambio en el mercado, no se puede sustituir con mayor facilidad. O sea, se puede sustituir con mayor facilidad, diré, lo elástico, y en cambio lo inelástico no, porque necesariamente vas a tener que comprar. Entonces, en ese caso podría ser las máquinas que provenían del extranjero, que eran importantes, entonces a estos les colocaba un impuesto más alto, me imagino, un poco más alto, y a otros no tanto, o algo así, siempre con el objetivo de que el Estado recaude más. Ajá. Eso es lo que pienso. Bien, sí, tienes razón, Kevin, y también creo que lo decía Lucas, me parece ahí, también vi en el chat la respuesta de Lucas, que depende de cada producto. Como ustedes dicen, depende de la elasticidad que tenga la demanda respecto de los productos. En general les diré que el Perú importaba cosas que no podíamos sustituir. Como han dicho ustedes, máquinas, por ejemplo, papel, herramientas de fierro, ¿no? Picos, barretas, palas. Como esto no tenía sustitución, entonces podía, digamos, soportar aranceles altos. Y también ocurría lo mismo con la ropa, porque la ropa, digamos, que se hacía acá en el Perú, era como muy tosca y no era parecida a la europea. Entonces la gente de Lima, de Arequipa, del Cusco, la gente blanca, mestiza, que quería pues pasar por europea, se vestía con esta ropa importada, y, aunque costara caro, ¿no? No había un producto sustituto. Por ejemplo, o usabas calzado italiano o te ponías hojotas de cuero de llama. No había, digamos, una industria interna que
tuviera un producto sustituto razonable. O tomabas champán francés o tomabas aguardiente de caña, ¿no? O de uva, pero no había pues un vino nacional, un champán nacional que más o menos se pareciera, digamos así. Entonces, esta falta de buenos sustitutos hizo que el arancel fiscalista, en el caso peruano, fuera un arancel elevado. Y por eso es que los aranceles de esta época eran elevados. Justamente vamos a volver al PPT. A ver, ya saben que tengo que cerrar y volver a compartir. Aquí tenemos, miren, en esta gráfica lo que he puesto es la incidencia de los derechos de importación sobre el valor importado. Tengo muchos huecos porque tengo años que no tengo información, ¿no? Entonces, estos años que están en hueco es porque no tengo datos. Pero el gráfico arranca en 1845 hasta 1878, creo. Observen que lo cobrado respecto del importado oscila entre el 20% y más del 50%. La media es entonces como 40, ¿no? O 30 y tantos. O sea, en realidad el Perú practicó el proteccionismo. Tuvimos en general un arancel proteccionista. De hecho, había productos que tenían fuertes aranceles de 40 a 80%, ¿no? Aquí he puesto el caso de la industria textil, las telas, el calzado, la loza y alimentos en general. Y algunos estaban prohibidos, simplemente prohibidos. En 1852 se hizo un arancel más liberal con tasas de más o menos 20%, pero en 1864 se volvió al arancel proteccionista, hasta los mediados del siglo XX. O sea, en general el Perú ha tenido una política de libre comercio proteccionista hasta ayer, les diría, o sea, hasta hace poco. Ha sido recién a partir de los años 90 que el Perú pasó a tener aranceles liberales. O sea, hace 30 años. Claro, como ustedes solamente han vivido en ese tiempo, quizás se imaginan que toda nuestra historia fue de aranceles liberales. Pero no era así, muchachos. Cuando yo era niño y joven, los aranceles eran bien fuertes. Y comprar productos importados era en el Perú muy costoso. Era, claro, una estrategia para fortalecer a la industria nacional. Pero parece que no fue suficiente porque la industria nacional nunca fue tampoco muy allá, digamos, ¿no? Aquí les he puesto ejemplos de algunas tarifas arancelarias. Entonces, a ver, ¿dónde ubico esto acá arriba? Ya. A la izquierda en esta tabla tienen artículos, ¿no? Como herramientas de fierro y acero, aguardiente, cueros, etc. Aquí tienen la tarifa de aduanas de 1826, de 1852 y de 1872. Entonces pueden ver que en la de 1826 los aranceles son en general altos, de 80% para un montón de productos. Además, el transporte desde Europa encarecía el producto. Y si además le añades 80% de impuesto, claro, el producto resulta a un precio elevadísimo. Y justamente la intención era proteger al productor nacional. Observen, traer jabón del extranjero o muebles o ropa hecha era casi imposible, ¿no? Incluso productos que no tenían producción nacional, por ejemplo, herramientas, libros impresos, tenían arancel relativamente fuerte del 30%. En cambio, la tarifa de 1852, como ustedes ven, es mucho más liberal. Ese fue, el arancel de 1852 fue como la pieza excepcional, le diría yo, la excepción que confirmó la regla, ¿no? Fue un arancel mucho más liberal, pero no duró mucho tiempo.
En este caso, la tarifa máxima fue de 50% para la cerveza y la sidra, y luego los otros aranceles que antes fueron de 80 bajaron a 25 o 30%. En 1872 es diferente. Se opta por poner arancel muy bajo a los productos que no producimos, como los libros, 8%, o las herramientas, 3%. Pero luego se ponen aranceles específicos. Y específico, como lo digo acá en el texto, generalmente significaba un impuesto alto, ¿no? El arancel específico solía ser muy alto. Bueno, esa fue la política de comercio exterior que el Perú sigue y que algunos piensan que no fue lo acertado, que debimos haber optado por una política liberal. Justamente una de las personas que pensaba así es esta muchacha guapa que está a la izquierda, Flora Tristán. Flora Tristán era una francesa que llegó al Perú reclamando una herencia, buscando la herencia que le habría dejado su abuela. Su abuela era peruana eh, y parece una persona de una familia muy rica que vivía en Arequipa. Como ella vivía en la pobreza, con mucha dificultad en Francia de esa época, decidió venir al Perú a ver pues si podía conseguir algo, ¿no? Bueno, no le fue bien en ese plano, pero en otros planos, bueno, logró, digamos, conversar con ministros, conoció a la mariscala, a la esposa de Gamarra, ¿no? Y escribió una especie de libro de sus experiencias de viaje al que tituló Peregrinaciones de una paria. Justamente aquí he puesto la carátula del libro de la edición francesa, Peregrinaciones de una paria, 1833-34, que son los años que vivió en el Perú, por Mademoiselle Flora Tristán. Dos tomos que se publicó en París. Luego se tradujo al castellano y ustedes pueden leer esta obra que es magnífica, les va a encantar. Aquí a la derecha hay un grabado de Arequipa del siglo XIX. Bueno, de este libro he entresacado un debate que Flora Tristán tuvo con el coronel San Román. Este coronel San Román llegó a ser, Miguel San Román, me parece que se llama, llegó a ser presidente de la República en la década de 1850. Ya les voy a poner una foto de él, aunque ya muerto. No hay foto de vivo. Cuando se inventó la cámara fotográfica, el pobre acababa de morir, entonces su único retrato es ya en el cajón. San Román pelea en una de las guerras civiles que hubo en ese entonces y tomó la ciudad de Arequipa tras una batalla. Y Flora Tristán lo va como a entrevistar. Y tienen una especie de diálogo que ella reproduce aquí en Peregrinaciones de una paria. Entonces, en este diálogo vamos a ver que hay dos posturas. Una a favor del libre comercio y otra a favor del proteccionismo. Y vamos a ver quién tiene la razón. Bueno, en fin, vamos a ver qué opinan ustedes. Entonces voy a pedirle, vamos a pedir a uno de ustedes, voy a dejar de compartir pantalla, y le vamos a pedir, a ver, Diego Gutiérrez. ¿Estás ahí, Diego? Sí, profesor. Ya. Bueno, me parece que tú tienes voz de coronel, ¿ah? Entonces tú vas a ser Diego de la voz del coronel San Román. Ya, Entonces vas profesor. a leer los párrafos del coronel San Román. Y Ya. vamos a pedirle a una chica que tenga acento francés. A ver, aquí creo que Alexandra Sotelo. ¿Estás ahí, Alexandra? Sí, profesor, buenas tardes. Ya, buenas tardes. Entonces tú vas a ser Flora Tristán. De manera que, así como me imagino que en el colegio hacían teatro, ¿no? Escolar, van a hacer una representación con sus voces de este debate entre San Román y Flora Tristán. Y todos vamos a escuchar atentamente los argumentos y luego podemos ver quién nos parece que tenía la razón. Entonces vamos a sacar otra vez, a ver, hago mi operación. A ver, aquí está la era del guano.
Entonces ponemos acá, vayan afinando sus voces. Aquí está. Entonces empieza el coronel San Román. Adelante. Nuestro sistema, señorita, es el de la señora Gamarra. Cerraremos nuestros puertos a esa multitud de barcos extranjeros que vienen a infestar nuestro país con toda clase de mercaderías que venden a tan bajo precio, que la última de las negras puede pavonearse adornada con sus telas. Usted comprende, la industria no podrá nacer en el Perú con semejante concurrencia, y mientras sus habitantes puedan conseguir en el extranjero a vil precio los objetos de consumo, no intentarán fabricarlos ellos mismos. Coronel, los industriales no se forman como soldados y las manufacturas tampoco se establecen como los ejércitos por la fuerza. La realización de este sistema no es tan difícil como usted lo cree. Nuestro país puede proporcionar todas las materias primas: lino, algodón, seda, lana de una finura incomparable, oro, plata, hierro, plomo, etc. En cuanto a las máquinas, las haremos venir de Inglaterra y llamaremos obreros de todas las partes del mundo. Mal sistema, coronel. Créame, no es aislándose como harán nacer el amor por el trabajo. No excitarán la emulación. Y yo, señorita, creo que la necesidad es el único aguijón que obligará a este pueblo a trabajar. Y cuando la tranquilidad se restablezca y hayamos prohibido el consumo de mercaderías extranjeras, ningún obstáculo se opondrá a la prosperidad de las manufacturas que establezcamos nosotros. Pero ¿no cree usted que por mucho tiempo todavía la mano de obra será más cara aquí que lo que es en Europa? Ustedes tienen una población muy escasa y la ocuparán en la fabricación de tejidos, de relojes, de muebles, etc. ¿Qué sucederá con el cultivo de las tierras, tan poco avanzado, y con la explotación de las minas que se han visto obligados a abandonar por falta de brazos? Sí, continúa, Diego. Mientras estemos sin manufacturas, los extranjeros continuarán llevándose nuestro oro y nuestra plata. Pero, coronel, el oro y la plata son productos del país y más que otra cosa perderán su valor si no los pueden cambiar con los productos del exterior. Le repito, la época de establecer manufacturas no ha llegado todavía para ustedes. Antes de pensar en ello, hay que hacer nacer en la población el gusto por el lujo y las comodidades en la vida. Crearle necesidades a fin de inclinarla al trabajo, y solo por la libre importación de mercaderías extranjeras lo conseguirán. Mientras el indio camine con los pies descalzos, se contentará con una piel de carnero por todo vestido, como con un poco de maíz y algunos plátanos para alimento, y no trabajará. Muy bien, señorita. Veo que defiende con celo los intereses de su país. Oh, no creo olvidar en esta circunstancia que pertenezco a una familia peruana. Deseo ardientemente ver prosperar a esta nación. Instruyan al pueblo, establezcan comunicaciones fáciles, dejen al comercio sin trabas y verán entonces cómo la prosperidad pública marchará a pasos de gigante. Sus hermanos de América del Norte han admirado al mundo por la rapidez de sus progresos empleando los medios muy sencillos que le propongo. Muchas gracias a Diego y Alexandra por su magnífica interpretación aquí de los roles del coronel San Román y de Flora Tristán. Entonces, han podido ustedes ver los argumentos de unos y de otros. Entonces, les pregunto, le pregunto a Mateo Podestá, que ahí veo que está. ¿Estás ahí, Mateo? Mateo, ¿estás? Sí. Ah, espere, dice. ¿Será que no tiene conectado el audio? Ahí está. Sí. Sí, profesor, disculpe. A ver, ¿quién representa qué postura? ¿Quién es el proteccionista y quién el librecambista en ese diálogo? Flora de Tristán, ¿no? Su nombre. Sí, ella es la librecambista. Y el militar, que no me acuerdo su nombre específicamente. San Román, sí. San Román, él era el proteccionista. ¿Y quién piensas que tenía la razón? Bueno, es un poco complicado decir, hay un millón de factores, pero si me pido mi opinión personal, yo creo que los argumentos que daba Flora de Tristán estaban más acertados. De acuerdo. Gracias, Mateo. ¿Qué piensan los demás? A ver,
¿Qué piensan de este debate? Como dice Mateo, quizás entran en consideración muchos factores, pero es un diálogo bien interesante, ¿no? A ver, Lucas, ¿qué dices? ¿Qué piensas tú, Lucas? Y por mi parte, creo que sobre lo que leímos, creo que en la segunda lectura sobre por qué unos países son más pobres que otros, ¿no? Y todo esto, se habla mucho sobre, creo que en la lectura que vimos la semana pasada también, ¿no? Las diferencias tecnológicas que en sí promovieron el desarrollo económico. Creo que en este caso, haber tenido, por ejemplo, un mercado más abierto, podría haber beneficiado, ¿no? El ingreso de maquinaria y de tecnología que podría haber ayudado a desarrollar muchos de los sectores económicos en el país durante la época, ¿no? Y creo que es un factor a tomar en cuenta para analizar el crecimiento de los países, ¿no? Ok, gracias, Lucas. A ver, Patricia Mendoza, ¿qué piensas tú? Sí, profesor. Para mí la posición de Flora Tristán me pareció la más adecuada debido a que, bueno, como ella menciona, los países que tienen una industria más concreta o más desarrollada podrían impulsar estas políticas proteccionistas, mientras que para el Perú, yo creo que como usted dijo en la clase, no teníamos tan diversificados nuestros sectores económicos como para impulsar políticas que protejan una industria que ha sido poco madura aquí. Entonces, yo creo que con bajos aranceles, tal vez como Flora Tristán lo comenta, se hubiera podido como impulsar a que tal vez vengan más mercadería inglesa, por ejemplo, en lo que es maquinaria, para así crear una industria aquí y ya poco a poco ir desarrollando. Ok, gracias, Patricia, también por tu comentario. Yo quiero resaltar algo que Flora Tristán señala en uno de sus parlamentos, ¿no? Y es que hay que crear un mercado de consumo. Ustedes han puesto el énfasis en el lado de la oferta, cosa que yo entiendo porque en la economía se suele dar el acento a la oferta, pero muchas veces nos olvidamos de la demanda. Si no hay consumo, si no hay demanda, no tiene sentido producir, ¿no? O sea, ¿para qué voy a traer herramientas y maquinaria para producir, por ejemplo, calzado, si en el Perú la gente no usa calzado? Lo primero que hay que hacer es difundir el uso del calzado. Y una vez que hay una demanda de calzado fuerte, tendrá sentido poner a la fábrica. Eso es lo que Flora Tristán decía cuando menciona algo así como que hay que crearle necesidades a la gente, excitar el deseo de lujo, dice ella, de la emulación, porque si no el campesino, como dice ella, va a contentarse con vivir con una piel de carnero, comer un poco de plátanos y de maíz, y solo va a trabajar lo necesario para ello, que va a ser muy poco. Entonces, aunque suene un poco cruel o perverso, hay que crearle necesidades. Ese es un poco lo que hace el capitalismo, ¿no? Crearnos necesidades. Por ejemplo, nosotros necesitamos comprar nuestra tablet, nuestro teléfono inteligente o nuestra computadora. Necesitamos pagar el internet. Tenemos esas necesidades. Si viviéramos en el campo sembrando maíz, probablemente no necesitaríamos nada de ello. Aquí nos dice Patricia, introducir la visión capitalista en el campesino. Sí, o digamos, aficionarlo al consumo moderno. Esa es un poco la idea. Y pensaba Flora Tristán que el libre comercio ayudaba a ello, el proteccionismo no. Entonces, después de que se haya creado ese mercado, ya habrá cobrado sentido poner fábricas e incluso practicar el proteccionismo. O sea, la idea que tenían los liberales del proteccionismo no es que fuera algo malo siempre, sino que el proteccionismo debía utilizarse en una fase del desarrollo, que era la fase intermedia. Pero en la fase inicial, lo que había que hacer era el libre cambio. Quizás luego proteccionismo en la fase intermedia. Y una vez que la industria ha madurado, otra vez librecambismo. O sea, el librecambio tenía que estar al comienzo y al final. Pero el Perú parece que quiso comenzar con el proteccionismo y esto habría sido un error según Flora Tristán.
Bueno, vamos a hacer, muchachos, aquí nuestra pausa. Con esto hemos terminado de hablar de las políticas económicas de la postindependencia y vamos a empezar a hablar de la era del yuan. Pero voy a hacer la pausa de 10 minutos que hago siempre, así que siendo las 3:01, paramos la grabación y a las 3:11 nos volvemos a juntar. Un descansito. Muy bien, volvemos entonces a la sesión. Vamos a empezar a hablar de la era del yuan. Para esto comienzo con reseñar cómo estaba la economía peruana 25 años después de la independencia. Justamente cuando se cumplió el 25 aniversario de la independencia, el 28 de julio de 1846, el sacerdote Bartolomé Herrera pronunció una homilía en la misa Te Deum en la Catedral de Lima. Ya saben ustedes que hay todo un ritual que se conserva hasta hoy, en la cual el presidente de la República acude a la iglesia. Es una especie de renovación de la alianza entre el Estado y la iglesia que es cuestionada por algunos, pero se mantiene hasta el día de hoy. Y en la homilía del cardenal, no sé si era obispo, nomás creo que era Bartolomé Herrera, este se preguntó, ¿por qué 25 años después de la independencia seguíamos tan mal? Él dijo algo que los peruanos pensábamos bastante, ¿no? Al comienzo era comprensible por la guerra, la inestabilidad que trae una guerra, la emigración de los peninsulares. Era comprensible que se pasaran momentos difíciles, pero después de 25 años, seguir diciendo que estábamos mal por la guerra, por los costos de la guerra, la inestabilidad que ella causa, ya era como exagerado, ¿no? Que tanto tiempo después sigamos con los mismos problemas. Entonces Bartolomé Herrera dijo, la causa de nuestros males es que en la guerra de independencia se perdió el principio de obediencia, dijo él. Ahora podríamos decir el principio de autoridad. Como que ya nadie obedecía a nadie. Ya había como una especie de anarquía. Y creyó encontrar en esa falta de autoridad la causa de nuestros males. Bueno, yo he querido verlas sin tratar de competir con el obispo, digamos, pero poniéndome a opinar sobre lo mismo. He querido verla en las malas políticas económicas que se adoptaron. Y en ese sentido es que he criticado la política de abolición fiscal, la política de moneda feble hasta cierto punto, la política financiera de endeudarnos en el exterior, que era muy riesgoso, y encima luego no pagar, ¿no? Y la política de comercio proteccionista. Creo que fueron malas políticas económicas las que los peruanos adoptamos, con las que comenzamos la vida republicana, y por eso comenzamos con el pie izquierdo, como les decía. Entonces, ¿qué ocurría en 1846? La minería se había reanimado un poco tras la conclusión del socavón de Quiulacocha. Los socavones se hacían para desaguar las minas. Como la tecnología de las máquinas de vapor resultaba muy costosa, entonces se trató de continuar con la tecnología de los socavones de drenaje. Pero abrir un socavón era muy costoso, de manera que
Pocos años duró la boya, como le llamaban los mineros. La boya quiere decir un pico de alta producción de la minería de Cerro de Pasco, y volvimos a la tendencia declinante de poco después de la independencia. La agricultura tampoco estaba en buen pie. La mano de obra esclava estaba en decadencia, ya no se permitía traer más esclavos, y tampoco había mano de obra libre que pudiera ser contratada. De manera que la producción más importante, que era la de aguardiente, estaba a punto de colapsar por la falta de mano de obra. El Estado dependía del tributo indígena y de los aranceles de aduanas para tener ingresos. Ya no había más impuestos porque la tendencia abolicionista había ido terminando con otro tipo de tributos. El Estado tenía pocos ingresos, y con pocos ingresos no podía, por ejemplo, mejorar la infraestructura para el transporte, no podía mejorar los puertos, construir caminos, puentes, ferrocarriles, de manera que seguíamos pues en la edad ni siquiera de la carreta, ¿no? Bueno, fuera que pudiéramos usar carreta, era la edad de la mula o de la llama, lo cual penalizaba mucho los costos del transporte. Entonces vivíamos una especie de marasmo. El marasmo es una situación decadente de la cual no se halla la puerta de salida. ¿Cómo salir de ese marasmo? Porque se requería o inversión extranjera o inversión pública. Pero los inversionistas extranjeros no llegaban porque el país no pagaba su deuda, porque había mucha inestabilidad, estábamos muy aislados, etc. Y el Estado tampoco invertía porque no tenía dinero, ni de dónde rascarlo, ¿no? Porque la deuda externa que nos habíamos, en la que nos habíamos embarcado no se había pagado, y claro, nadie te va a prestar dinero fresco si no pagas la deuda antigua. Entonces, ¿quién podía salvarnos? Lo que el Perú requería era un nuevo producto de exportación que nos reconectara al mercado mundial. Pero tenía que ser un producto que no tuviera competencia de los otros países que abastecían Europa. O sea, no podía ser el algodón, el café, el azúcar, la plata, el cobre, porque esos productos también los producía Estados Unidos, México, Venezuela, Brasil, Colombia, de manera que Cuba, en fin, estábamos, digamos, perdidos en esa competencia con esos países de la cuenca del Caribe o de la cuenca del Atlántico que llegaban con ventaja al mercado europeo. Por eso es que cobra importancia, muchachos y muchachas, el hallazgo del guano como un producto exportable a Europa. El guano venía siendo utilizado desde la época de los incas, ¿ah? Era un fertilizante agrícola que permitía que la producción agrícola mejore, y que, ya les digo, tanto en la época del incanato como en la época colonial se había utilizado en el Perú profusamente, no era ningún secreto. El tema es que a nadie se le había ocurrido que este producto pudiera ser exportado a Europa, porque los productos agrícolas en general valían poco y el transporte era muy costoso, y entonces transportar guano desde la costa peruana hasta los mercados europeos parecía cosa de locos, ¿no? Pero he aquí que la situación peruana era tan triste que a unos comerciantes europeos, concretamente franceses e ingleses, se les ocurrió la aventura de exportar guano al viejo continente. Ocurría que, aquí me dicen que no estoy compartiendo la pantalla. Esto es cierto. Ahora mismo voy a compartir, Rodríguez, la pantalla, muy pronto. A ver, vamos a poner de una vez. ¿Dónde estamos acá? A ver. Llamo la pantalla, llamo el PPT. Llamo el PPT para que no se vea mi cara solamente. A ver, vamos a poner.
Por cierto, ya les he pasado el link a los, aquí está, a los profesores de psicología y eventualmente a las 3:30 van a entrar para lo de la encuesta que les he comentado. Bueno, aquí estoy, aquí está en el texto lo que les he hablado, ¿no? La situación del Perú después de la independencia. Pero les decía que el guano fue para nosotros algo oportuno porque fue un producto que nos reconectó con el mercado europeo. Y la otra característica, no teníamos prácticamente competidores, porque el guano era un producto original, prácticamente único. La costa peruana tiene una particularidad notable. Está cerca de la línea ecuatorial, por lo cual tenemos un clima más o menos cálido, pero ese clima cálido no lo es tanto debido a que el mar peruano es frío. Cuando nos bañamos en la playa, pues es solamente en el verano, porque el mar peruano en general es frío, no es como el del Caribe, ¿no? Que es tibiecito. Este mar es frío debido a que de la Antártida vino una corriente marina que conocemos como la corriente de Humboldt, o corriente peruana también le llaman. Esta corriente es de agua helada, agua fría, porque viene de la Antártida, y refresca la costa peruana. Entonces tenemos una combinación extraña entre mar frío y costa cálida. Claro, la costa ya no es tan cálida porque el mar la refresca y crea esa neblina que tenemos y una atmósfera húmeda y más o menos fresca, ¿no? Bueno, para las aves marinas eso es un paraíso, porque el mar frío es rico en peces pequeños, que es la fauna que comen las aves marinas. O sea, la anchoveta, la sardina, pequeños moluscos, para las aves marinas es un manjar. Y como la costa peruana es prácticamente desierto, casi todo es desierto, entonces no había casi población humana. En las penínsulas y en las islas del litoral no había gente. Hoy en día pues hay más porque la población ha crecido y hemos colonizado con playas prácticamente toda la costa, sobre todo en los valles, ¿no? Pero antiguamente casi no había gente. Entonces las aves marinas vivían en el paraíso que era la costa peruana y se alimentaban del mar rico en peces. Llegó a haber 40 millones de aves marinas. Bueno, este escenario ecológico no se repite en otras partes del mundo. Como en la costa peruana además no llueve, entonces las aves marinas, digamos que hacían la caca y esta caca en la noche se enfriaba y en el día se calentaba, y esta alternancia de frío y calor las ha ido momificando. Cuando tú expones algo al frío y al calor alternadamente, se momifica, como que se deshidrata y se momifica. Así es que se hace el chuño, ¿no? La papa en el tejado de las casas en la sierra. Entonces, ¿qué cosa es el guano? Es el excremento momificado de las aves marinas, que metido en la tierra, la enriquece, de manera que puede producir cosechas mucho más abundantes. Justamente esto lo explico acá, ¿no? Aquí tenemos la imagen de una isla guanera y unos barcos. Bueno, ¿qué preguntas nos plantea la historia del guano a los economistas? Es lo que quiero tratar en este momento. La historia del guano es muy aleccionadora para los economistas, puesto que nos presenta una especie de versión estilizada o caricatura, podríamos decir, de lo que le ocurre a las economías primario exportadoras. Muchas veces hemos escuchado aquello de la maldición de las materias primas. Un país rico en materias primas está condenado al subdesarrollo, nos dice. ¿Por qué tendría que ser así? ¿Por qué los países ricos en materias primas no pueden tener buen desarrollo? No hay una manera de aprovechar la riqueza generada por el comercio de materias primas. Cuando un país pobre
pasa por una bonanza exportadora, entonces tiene ingresos frescos, o sea, tiene capitales frescos, tiene ganancias que no tenía antes. ¿Por qué no puede aprovecharlas juiciosamente? ¿O cómo debería aprovecharlas? Justamente el Perú fue un ejemplo de una economía pobre que de pronto tiene una bonanza exportadora y recibe durante 40 años cuantiosos ingresos fiscales. Ingresos entonces que van para el Estado, justamente por eso son ingresos fiscales. Pareciera que hubiera una maldición de que algo así como dinero que se obtiene fácilmente se derrocha. Aquello que no te cuesta, lo derrochas. No tiene que ser necesariamente así, ¿no? Uno puede ganar la lotería o puede recibir una herencia y usarla juiciosamente. ¿Por qué será que los países primario exportadores, perdonen, que disfrutan de una bonanza financiera, están condenados a malutilizar el dinero? Entonces vamos a ver la historia del Perú del guano. Vamos a ver qué es lo que pasó. ¿Será que no recibió el dinero que creemos y que se lo quedaron otros? Esa es una de las versiones, ¿no? Nos dicen lo que pasa con los países primarios exportadores es que los estafan, los engañan, les pagan mal y el dinero no llega al Estado, sino se lo quedan los intermediarios, los comerciantes, funcionarios corruptos y no llega realmente al tesoro público. Bueno, esa es una leyenda, creo, en buena cuenta. Algo de verdad hay en ello. Los intermediarios suelen ganar mucho, suele haber mucha corrupción, eso también es cierto, pero en el caso del Perú del guano es inocultable que el Estado peruano recibió mucho dinero, muchos ingresos, llegaron al tesoro público. No es que no llegara, quizás no llegó todo lo que debía llegar, pero lo que llegó fue bastante, quizás suficiente para cambiar el destino del Perú. Entonces, ¿será que se utilizó mal? ¿Que se gastó mal el dinero? A ver, ¿por qué? ¿Por qué creemos que se gastó mal? ¿O esa es una leyenda? Ya saben ustedes la famosa imagen atribuida a Raimondi del Perú como un mendigo sentado en un banco de oro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que el mendigo no sabe gastar su dinero? ¿Ese es el problema? ¿En qué debió gastar? Si se gastó mal, ¿en qué debimos gastar? ¿O será quizás, que puede ser la respuesta más desesperanzadora, que el problema para que un país pobre deje de serlo no es el dinero, no es principalmente el dinero? Entonces, ¿cuál es? Planteo la pregunta, ¿no? Y bueno, lo que nos dicen ahora los sabios del momento es el marco institucional. Hay que crear buenas instituciones para que el dinero pueda hacer su trabajo. Pero si tú echas dinero sobre una economía con un marco institucional deficiente, es como echar dinero a un terreno cubierto de plástico. El agua va a resbalar sobre el plástico, pero no va a penetrar en la tierra. Entonces parece que tenemos que, digamos, sacudirnos de ese manto de plástico que sería un marco institucional deficiente y reemplazarlo por uno que sí sea eficiente. Bueno, con estas preguntas en mente, muchachos, es que vamos a empezar nuestro recorrido por la experiencia del Perú del guano. Y comienzo hablándoles por los contratos de consignación. Precisamente aquí tengo la fotografía que les había prometido de el coronel San Román, ya metido en su cajón de muerte, ¿no? Su féretro. Nos puede parecer un poco macabro ver al presidente ahí metido en su cajón, pero en esa época inicial de la fotografía estaba de moda, les diré, el llamado retrato post-mortem. Parece que cuando uno moría, lo primero que hacían era tomarle foto. Hoy en día nos parece macabro, pero hasta los niños les tomaban fotos, ¿eh? Y los maquillaban un poco. En este caso, el coronel San Román ascendió en su carrera militar hasta llegar a mariscal, como pueden ver ustedes. Y ya en esa condición de mariscal fue presidente de la República en 1862.
pero el pobre enfermó al poco tiempo y murió. Una de sus medidas antes de morir fue la creación del sol, ¿no? Creó la moneda llamada el sol en reemplazo del peso. Bueno, ya hablaremos de eso, sobre todo lo haremos en el Museo Numismático. Pero lo que quiero que discutamos en este momento es ¿qué modelo tomó el Perú para explotar el yacimiento guanero? Había varias posibilidades. El Perú encontró que tenía yacimientos guaneros en su territorio. A ver, aquí tengo en el chat. Que ya está, veo aquí con nosotros el asistente de la doctora Lenia Matos Hetzel. Ya, a ver, pero ¿qué hora tenemos? Bueno, me alegro, Hetzel. Ahí está Hetzel Díaz. Ya. Entonces, voy a terminar el punto que estoy explicando, Hetzel, y luego tú les puedes hablar a los muchachos. Perfecto. Bueno, les decía entonces que había varias posibilidades de manejo de la riqueza guanera. Una, por ejemplo, era que el Estado explote directamente los yacimientos. O sea, que constituya una empresa pública con personal estatal que haga la labor de extraer el guano, montarlo sobre los barcos y despacharlo para los mercados europeos. O sea, que se encargue de la extracción, transporte y comercialización del guano. Esto, les diré, no era muy factible en ese momento porque el Estado peruano no tenía la organización, la capacidad para hacerse cargo de una labor de este tipo. La otra alternativa sería tratar a los yacimientos de guano como cualquier otra minería. En buena cuenta, el guano es un tipo de minería. Es la llamada minería no metálica. Hay minería metálica, como la de la plata, el oro, el cobre, y minería no metálica, como la del petróleo, la cal, el yeso, el guano, ¿no? El salitre, es caso de minería no metálica. Entonces, en este caso, un empresario denuncia un yacimiento, el Estado le da el permiso para que lo explote a cambio del pago de impuestos. Este podría haber sido otro modelo para que se trabaje en los yacimientos guaneros. Pero siendo un monopolio prácticamente mundial, porque otros países del mundo no tenían guano, entonces se consideró que lo más acertado era que el Estado no pierda el monopolio del guano para que maximice su beneficio. Se entiende que quien iba a tener el negocio del guano iba a tener ganancias extraordinarias, precisamente por tratarse de un monopolio. Ya saben ustedes que los monopolios permiten ganancias extraordinarias a los empresarios. Entonces, lo mejor en este caso era que el monopolista no fuera un privado, sino que fuera el Estado, ¿no? La idea de los monopolios naturales, ya saben ustedes que en la economía hay muchos monopolios naturales y una de las ideas es que en esos casos lo mejor es que el monopolio natural esté en manos del Estado. Entonces lo conveniente parecía ello. Y por eso es que se recurrió al modelo de la consignación. En el modelo de la consignación, el Estado contrata a un privado, pero para una labor específica. Por ejemplo, extraer el guano o transportarlo. Pero el Estado sigue siendo el dueño del producto. Es igual cuando el Estado, pero, por ejemplo, tiene que construir, por ejemplo, el metro de Lima, ¿no? El metro subterráneo que se está haciendo. No lo está haciendo el Estado, lo está haciendo un contratista que es una empresa, creo que es española, una empresa extranjera aliada con unos peruanos, en fin, ellos son privados. El Estado los ha contratado para que hagan una obra, para que construyan el metro, pero el metro es del gobierno peruano. Bueno, lo mismo pasaba con el guano. El Estado contrata a un privado, que es el consignatario, y el consignatario
es el que va a encargarse de la labor para la cual ha sido contratado. Por ejemplo, extraer el guano, transportar, incluso comercializar. Pero una vez que el guano es vendido, el dinero es del Estado peruano, que le tendrá que pagar al consignatario sus costos, o sea, cubrirle sus costos y pagarle una comisión. Aquí me dice Lucas Salamanca, creo que es, como una concesión, sí, como un contratista, ¿no? La concesión sería más la figura, Lucas, del empresario que obtiene una concesión del Estado que él va a explotar privadamente. Por eso que no se le llama en este caso concesión, se le llama consignación. Por ejemplo, a ustedes quizá les pueda pasar alguna vez que tienen un producto que quieren vender. Por ejemplo, han tenido inspiración poética, han escrito un poemario, imprimen su librito con sus poemas. Ahora lo quieren vender. Entonces van a una librería y le dicen al librero, te vendo mis poemarios para que tú los vendas al público, ¿no? Lo más probable es que el librero les va a decir, mira, no te los puedo comprar, pero si quieres, déjamelos en consignación. ¿Qué significa eso? Que los libros siguen siendo tuyos. Él los va a vender algo así como a cuenta tuya, en nombre tuyo. Y una vez que los venda, cobra y él se va a quedar con una comisión y te da el dinero, porque los libros son tuyos. ¿Qué pasa si no pudo vender los libros? Te los devuelve simplemente. No te los va a pagar porque no te los ha comprado. Los libros son tuyos. Tú se los has dejado en consignación, a ver si los vende. Esa era la figura del guano. El guano era dado en consignación a los empresarios privados. Ellos se encargaban de extraerlo, transportarlo, comercializarlo, y cuando lo vendían, hacían cuentas con el Estado. Pero si no lo vendían, era del Estado, no era de ellos, ¿no? Se lo devolvían, vamos a decirlo así, al Estado. Aquí dice Lucas, es como si fuese un empleado al que se le paga un sueldo fijo por el servicio. Claro, lo que pasa es que en este caso no es fijo, ¿no? Es de acuerdo a sus costos. Justamente por eso uno de los rubros que generó mucha corrupción es que el consignatario luego pasaba una lista de sus costos, lo que había gastado, en trabajadores, en alquiler de barcos, contratación de seguros, publicidad, depósitos, almacenes, etcétera, y había mucha connivencia con los funcionarios del Ministerio de Hacienda para hacer pasar gastos que no eran reales. Bueno, muchachos, sobre esto vamos a continuar, pero ahora quiero que escuchen a Hetzel Díaz, que es del Departamento de Psicología de la Universidad, para lo que les anuncié, ¿no? El estudio que están haciendo los psicólogos sobre la comunicación emocional en estas clases virtuales. Entonces, adelante, Hetzel, aquí te escuchan muy atentamente mis alumnos. Muchísimas gracias, profesor. Sí, mi nombre es Hetzel Díaz, yo soy asistenta de la doctora Elenia Matos en el Departamento de Psicología de nuestra querida PUCP. Actualmente nos encontramos haciendo un estudio acerca de los estilos motivacionales durante las clases virtuales que se tienen durante la COVID-19. Ahora, este tipo de estudios es muy importante que los podamos apoyar porque todavía no hay ninguno similar en el Perú. Ese sería el primero. Y sería muy importante de que ustedes nos pudiesen ayudar respondiendo este formulario que les voy a dejar en breves en el chat, porque no tenemos ninguna otra manera de acceder fielmente a este tipo de información, sino preguntándoselo directamente a ustedes, ¿no? Entonces, con el permiso del profesor que nos está apoyando, ahora mismo les dejo el link. Una vez que pasen el primer panel, que es el consentimiento informado, ustedes lo pueden leer, van a encontrar en el segundo panel una pregunta acerca del código de la clase, ¿ok? El código de esta clase, el código para esta clase va a ser 29. También lo voy a escribir ahora, código 29, o clase 29, o 29, pero 29.
Cabe mencionar, esta encuesta o este estudio tiene un anonimato de doble vía, o sea, es anónimo tanto para el profesor de la clase como para cualquier alumno de esa misma clase. El título o nombre de la clase va a ser el mismo nombre de la clase que están llevando ahora mismo con el profesor Carlos Alberto. Ante cualquier pregunta, duda, consulta, complicación, yo me quedo atenta a ustedes. Me pueden preguntar por audio o por chat. Y yo les estaré atendiendo durante los siguientes 15 minutos. Entonces, nuestra aplicación va a terminar a las 13:55 exactamente. Muchas gracias a todos. Me quedo con ustedes. Entonces, los muchachos deben llenar el cuestionario ahora, Hetzel, ¿no? Ujú. Sí, de Ya. ser posible, sí. Bueno, muchachos, entonces aprovechen a ver este lapso para llenar el cuestionario y cualquier duda, ya saben, le preguntan a Hetzel. Ujú.
Muy bien, habiendo pasado 15 minutos y quedando 5 minutos para el final de la clase, les agradezco mucho a todos. Espero que hayan podido ir terminando el cuestionario. Les podemos agradecer mucho desde el lado del MOTEM y les agradezco en nombre de la doctora Lenia y propio. Nuevamente, muchísimas gracias, profesor, por el espacio. Gracias a ti, Hetzel, por el estudio. Ojalá pues lleguen a buen término y Muchas podamos gracias. conocer el resultado. Ujú. Muchísimas gracias. Gracias, Les saludos deseo a tu una equipo buena también. tarde a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, muchachos, nosotros nos despedimos ya acá y el miércoles entonces retomo el tema de las confirmaciones del guano y avanzamos con el capítulo sobre la era del guano. Entonces, hasta luego, que tengan buena tarde. Chao, chao. Gracias. Gracias también, gracias a todos.